Jnanatimirandasya Jananjanashalakya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shrishtam Manumabhi Satyagotam Mitrashrupam Rupam Tasya Vrajamurupurim Mathirim Dashkavatim Radha Kundam Girivaram Maho Radhikamadhavasam Prapto Yasya Pratityagripaya Shri Gurum Tam Natusmi Vanchakalpatarubhyasya Pasindhuvyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Narpitacharim Tirat Karunayavatirna Kalahu Shamarpayitumunnatojvalarasam Savaktishu Hari Purata Sundara Dhyuti Kadamba Sandipita Sada Hridaye Kandaresh Purato Vasachinandana Janlambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaru Kamalaya Takshmi Vishwambaro Dhyavaro Jugadharmapal Mande Jagat Priyakaro Karunavataru Hladini Shakti Sharupaya Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namaste He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Radhi Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dashanmayam Pradiyatam Bhaktya Vihina Aparadha Lakshaya Shiptasya Kamaditarangamati Kripamai Tvam Sharanam Prapanam Brinde Maste Charanarvindam Brinde Maste Charanarvindam Shila Gurudev Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Man Mahaprabhu Ki Jai Shri Ram Navami Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Preman Hari Hari Bo. Bienvenidos a todos. Pranam. Y nos encontramos compartiendo algunas palabras hoy de manera un tanto sobre la hora, el aviso, el día de la fecha, así que perdón no haberlo podido organizar con mayor anticipación en ocasión de Sri Ram Navami, el auspicioso divino advenimiento de Sri Ramachandra, Sri Sitaram Ki Jai. Entonces, la idea es compartir algunas palabras hoy desde nuestra perspectiva Gaudiya Vaishnava y cómo podernos acercar a este tipo de celebraciones de la manera más nutritiva posible, más amplia, más saludable y obviamente más idántica, de tal forma que eso dé lugar al determinado bhava que tenga que surgir en cada uno de nuestros casos. Entonces, obviamente, como es nuestra costumbre como aspirantes al Gaudiya Vaishnavismo, vamos a comenzar nuestra exposición conectando el acontecimiento, el día de la fecha, con la figura de Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev Ki Jai. Ya que, como sabemos, para nosotros como Gaudiyas, básicamente las diferentes manifestaciones del Absoluto, todas ellas han llegado a nuestra vida por obra y gracia de Sri Chaitanya.
Entonces, principalmente y de manera introductoria, de inicio, vamos a inclinar nuestra cabeza ante Él y elegir contemplar todo el abundante, interminable panteón hindú, los innumerables rostros del Absoluto a la luz bajo el refugio de Sri Gaur Sundar y su Harinam Sankirtan. Entonces, hay mucho que podemos decir al respecto. Como sabemos, Sri Ramachandra es una de las tantas descensos de Bhagavan, una de las tantas manifestaciones, que obviamente cuando digo descensos, avatar, así como Krishna también es considerado avatar, Mahaprabhu es considerado avatar en el sentido de que son que representan al absoluto descendiendo en este plano, sin ser tocado por este plano, pero al mismo tiempo, como iremos viendo, estamos hablando de diferentes eh, momentos emocionales, como diría mi Guru Maharaj, del absoluto, no solo descendiendo en este mundo, sino poseyendo una morada permanente, perpetua, en el otro mundo, en el Parabyom, lo cual representan destinos eternos a alcanzar para aquellos que así lo deseen. Entonces, Sri Ramachandra, entre otras cosas, como ustedes lo sabrán y lo seguirán sabiendo a través de esta clase y otras, ojalá, representa, entre otros elementos, el principio gubernamental ideal, si se quiere, o el apego extremo a la veracidad, a la honestidad, a la rectitud, todos los cuales son valores que no debemos pasar por alto, que no debemos, ¿cómo decirlo?, subestimar, especialmente como Gaudiya Vaishnavas, en donde desde muy temprana edad, por decirlo así, desde muy temprano momento en esta práctica se nos introduce a toda una serie de proyecciones supremamente trascendentales, en donde incluso se hace a un lado concepciones como el Dharma, lo cual parece ser un tanto contradictorio en un inicio. Entonces, el punto al que voy es, sí, obviamente en nuestra escuela, Gaudiya Vaishnavismo, en un sentido se apunta también hacia el logro de Vrindavan. En Vrindavan tenemos el ejemplo máximo, las gopis, y las gopis de Braj transgreden todo dharma para encontrarse con Krishna. Dejan a un lado los designios de sociedad, familia, cualquier preocupación por reputación en esta vida, por acumular logros piadosos para tener un buen nacimiento en la próxima. Todo ello es arrojado por la ventana en un instante. Al ellas escuchar el sonido de la flauta, no hay un segundo pensamiento que ellas den luego de escuchar ese sonido, y obviamente antes de encontrar ese sonido, de escuchar ese sonido, de la misma manera se encuentran totalmente dispuestas a dejarlo todo, o más bien en todo momento ya lo han dejado todo en el caso de las Nityas y las Gopis. Entonces, por un lado tenemos a las Gopis transgrediendo todo Dharma y en un grado extremo y tomando una postura de extremo olvido de sí mismo y sacrificio en pos de la transgresión del Dharma para invocar para Dharma, lo que el Bhagavatam llamaría para Dharma, Savai Punsham Paro Dharmo, la función última de aquello que nos sostiene. Dharma significa aquello que nos sostiene, y hay niveles de Dharma, niveles de expresión, de presentación del Dharma. Y por otro lado tenemos Sri Ramachandra, que representa el seguidor ideal del Dharma. Entonces uno de manera precipitada podría comparar y concluir rápidamente, bueno, lo que las gopis presentan es superior, hacen a un lado todo Dharma, mientras que por otro lado Ramachandra y el Ram Lila en sí, en gran parte enfocan este punto de adhesión al Dharma, ante todo, a cualquier costo básicamente, pagando cualquier precio, pero manteniéndonos dhármicos. Y a lo que voy, obviamente uno podría presentar un caso objetivo en donde lo que las gopis están realizando es no solo más allá en un sentido de lo que el Ram Lila ofrece, sino de lo que cualquier otro Lila ofrece de Bhagavan, pero al mismo tiempo debemos entender que al las gopis transgredir el Dharma, ellas no están siendo adhármicas, como dije, están siendo paradhármicas, transdhármicas. Y esto no es algo tan fácil,
Es fácil hablar de ello y hablar de lo más elevado y transgredir todo, pero el nombre de lo más elevado, pero si no comprendemos bien todas las etapas que hay en el camino a ello, podemos, en el nombre del más elevado Dharma, en el nombre del Paradharma de Braj, podemos terminar incurriendo en Adharma. Que nosotros seamos miembros de la Gaudiya Sampradaya no significa que estemos completamente más allá de toda posibilidad de incurrir en adharma. Por lo tanto, es importante entender que existen en cada etapa adharma y dharma y paradharma. Entonces, en un sentido, Ramachandra, obviamente, en un sentido exhibe dharma, pero el dharma que él exhibe lo hace, es exhibido en una medida tal que naturalmente nos comenzamos a preguntar quién es esta persona. Porque en un sentido la idea de Dharma podría ser vista en términos de algo de este mundo, un Dharma, Artha, Kama, Moksha, una de las 4 metas de la vida humana en este plano, religiosidad, actitud, ser un buen ciudadano, ser honesto, ser recto en todo momento, bien, se aprecia, pero la manera en la que Sri Ramachandra exhibe eso, el nivel de adhesión al Dharma, y obviamente no es solamente acerca de Dharma, vamos a encontrarnos también con Bhakti, hay niveles de Bhakti también, y vamos a encontrar una muy bella expresión de Bhakti que se da en el Ram Lila y que también está interesantemente conectada a la Gaudiya Sampradaya. Entonces, el punto es, la manera en la que él se adhiere al Dharma es sobrehumana. Por lo tanto, eso nos muestra que esto no es algo de este mundo. Y si es un Dharma que no es de este mundo, naturalmente ya empezamos a hablar en términos de algo trascendente. Entonces, volviendo a mi punto inicial, Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente como Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya en su orden de sanyas, en su Madhya Lila, en lo que es el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj, él representa esta moralidad de Ram, esta adhesión estricta a sus diferentes votos como renunciante en este Madhya Lila como Sri Krishna Chaitanya. Entonces encontramos la figura de Sri Ramachandra en el Sanyas de Mahaprabhu, quien no es otro que Sri Ramachandra. Por favor, no olvidemos esto. Tengamos cuidado de cometer el error de caer en una mentalidad dualista, donde empezamos a hablar de Krishna, Mahaprabhu, Ramachandra. Ese es el peligro, ¿no? De lidiar con una tradición tan multifacética como la nuestra, en donde se nos habla de asankhya, innumerables rostros del absoluto, y si no tenemos bien en claro, si no contemplamos eso mediante el ojo del tato y la siddhanta, podemos terminar pensando en términos dualistas, como diferentes personas, y no entender cómo todo esto no es más que la misma persona, el mismo absoluto indivisible, el uno no dual, Advaya Gyan Tattva, como diría el Bhagavatam, la verdad suprema no dual. Entonces, no olvidemos este punto. Entonces, en el Madhya Lila de Mahaprabhu, él se adhiere con total rigidez, en el buen sentido de la palabra, a sus votos, para entregar un ejemplo ideal, para enseñar, para animar a las masas, por decirlo así, al público, a la audiencia, mediante su ejemplo. Más allá de lo que dice, su ejemplo es el que habla por encima de todo. Y este Madhya Lila, que incluye la Charya Lila, este Sanya Lila de Mahaprabhu, nosotros necesitamos atravesar ese lila, no necesariamente aceptando sanyas, pero sí adhiriéndonos a un código moral, a un código de conducta, achar, como Vaishnavas, si es que queremos también que a partir de ello se extienda prachar. Entonces, achar, prachar, upachar, adoración, pero no durachar, adharma. Entonces, para llegar al Antya-lila, a lo que Mahaprabhu exhibe en Puri, en la profundidad, en la intimidad de Gambhira, o por decirlo así, para llegar al Adi-lila, que de alguna manera es a donde aspiramos a entrar en la eternidad, que es Mahaprabhu como Nimai, como Vishvambar en Navadvip, para acceder a esas secciones del lila, tenemos que atravesar el Madhya Lila, tenemos que atravesar el Ram Lila, por decirlo así, expresado a través del Sanyas de Sri Chaitanya Dev. A través de la rectitud, de la renuncia, del desapego, todo eso en el marco del bhakti, ¿no? Obviamente cuando hablamos de todas estas cualidades, las mismas se pueden expresar fuera del marco del bhakti, pero aquí estamos hablando cómo todo esto surge en el marco del cultivo devocional. Entonces, por ejemplo, pasar por Sharanagati antes de llegar a Prem, antes de hablar de Prem, antes de
precipitarnos y querer vivenciar lo que los Brajavasis experimentan, por decirlo así. Primeramente tenemos que dimensionar lo que es el concepto de entrega que ellos poseen allí, que se expresa de una manera única en Brindavan y de otra manera incluso mucho más quizás cercana en el Gaur Lila. Y eso está muy ligado de vuelta al Ram Lila, a la adhesión al Dharma, a la adhesión a la verdad, a la disposición a ser honestos en el marco del Bhakti. Y en la medida que con honestidad lo demos todo en esa dirección, en el marco de nuestro cultivo en particular, vamos a poder apreciar y acercarnos de forma más realista a la transgresión del Dharma, por decirlo así, trascendentalmente hablando, que encontramos en Vrindavan, especialmente en el caso de las gopis, por ejemplo. Porque si no, como digo, en el nombre de Paradharma podemos incurrir en Adharma. Por lo tanto, Ram Lila, entre otras cosas, viene a monitorear y a darle el debido foco a cualquier proyección paradármica que podamos tener. Y como digo, Ram Lila no es algo exclusivamente ligado a un rol social, político, ético, moral, a nivel mundano y ya. Aquí estamos hablando de elementos muy profundos, muy importantes también que tienen que ver con los cimientos de nuestro bhakti, como dije, Sharanagati. Sharanagati. Sharanagati tiene que ver con la base sobre la cual estamos construyendo nuestro proyecto, el comienzo de la vida devocional, es la conclusión del Gita, es el comienzo del Bhagavatam. Sarva dharmam parityaya mamekam sharanam vraja. Entonces, a través de la entrega, del concepto de entrega, vamos a hacer, como diría el Shastra, Rakshishyati Vishwasoguptrituivarana. Saranagati implica confiar en que Bhagavan me va a proteger, que estoy siendo mantenida por él incluso. Y a este respecto hay un famoso verso del Ramayana, diría yo el más conocido, al menos para los Gaudiyas, el más citado verso del Ramayana por los Gaudiya Vaishnavas, que dice Sakrideva prapano yas tabasmiti chayachate abhayam sarvada tasmai tadami etat bratam mama. Aquí Sri Ramachandra, él menciona bratam mama, mi voto, ¿cuál es mi voto? Yo voy a conceder abhaya sarvada tasmai, permanentemente voy a liberar del temor a quien quiera que se rinde a mí. Y me ora diciendo, oh Shri Ram, soy tuyo. Tabashmi. Tabashmi. Prapano Tabashmi. Entonces es un punto muy importante, una declaración muy famosa, y esto también nos habla de la famosa escena, obviamente, también en donde Ramachandra le dice a Ravan, te perdono todo lo que has hecho hasta el día de la fecha, y fue bastante, fueron bastante las atrocidades cometidas por Ravan. Si únicamente pronuncia estas sagradas sílabas, Tava Ashmi, Ashmi significa soy Tava, tuyo, soy tuyo, Tavashmi. Es un concepto continuamente hallado en nuestra tradición también. Raghunath Goswami le ora a Sri Radha diciendo Tavaivasmi, Tavaivasmi, Najivami, Toyavina, Tivigyaya Devitam, Nayamam, Charanantikam. Soy tuyo, de hecho. También Britrasura ahora de una manera similar. Aham Hari Thava Padaikamulam. Soy tuyo, pertenezco a tus pies del otro. Una y otra vez esta idea de no nos pertenecemos, nada nos pertenece, no nos pertenecemos, ¿a quién pertenecemos? Y allí viene, ahí nos acercamos al umbral de la entrega, ¿sí? Cuando comienza nuestra vida espiritual, experiencial, real, como cuando Arjuna se entrega a Krishna también, de la misma manera, entregándose por completo. Sisyasti hamsa dimam tam prapanam. Ahora me entrego a ti, soy tu discípulo, por favor instrúyeme. Entonces aquí Sri Ramachandra dice lo mismo. Aquel que se entrega a mí, pronunciando estas palabras, soy tuyo, obviamente con sinceridad, Abhay. Yo proveo Abhay. Abhay significa liberación de todo temor. Y obviamente el temor es aquello que se opone al amor. Eso es otra forma de decir, entrego amor. Si te libero de todo temor, no meramente eso queda allí, sino que hay un tipo de bhakti implícito allí. Y como digo, obviamente dirigirnos a Dios diciendo soy tuyo, uno podría decir, bueno, pero por encima de eso las gopis en Vrindavan le van a decir a Krishna, tú eres nuestro, no le van a decir somos tuyos.
Eso se llama Tadiyata y Madiyata. Tadiyata significa yo soy tuyo, la actitud de yo soy tuyo. Y Madiyata significa mamata, un tipo de posesividad en donde uno piensa en términos de tú eres mío. Obviamente no es de un lugar mundano como uno piensa tú eres mío en este plano, sino en un plano superior a partir del prem, donde surge un sentido de la relación, una hamma meti trascendental, yo, mi, mío. Pero de vuelta, antes de llegar al tú eres mío, al madiyata de Golok, en gran parte tenemos que incurrir en este tadiyata, yo soy tuyo, porque en muchas ocasiones eso se nos pasa por alto y pocas cosas hay más desagradables que en el nombre del ideal más elevado, estar pretendiendo alcanzar ese ideal o practicarlo cuando en verdad han quedado muchos elementos pendientes en el camino. Entonces, en ese sentido, Ram Lila también es fundamental, ¿no? Haciendo este énfasis en este punto tan crucial de a quién pertenecemos y acabar con todo falso sentido de la identidad que generalmente surge de un falso sentido de la pertenencia, de lo que creemos que nos pertenece, de a quién creemos que le pertenecemos, etc. Este verso es muy importante, una linda meditación, uno puede incluso memorizarlo e invocarlo continuamente, ya que de vuelta, el temor es aquello que permea, que impregna el plano de la conciencia material. Por otro lado, otro elemento interesante al Ram Lila, mi Guru Maharaj lo menciona a menudo, es que en el Ram Lila encontramos toda una serie, en Ayodhya, en el Nitya Ayodhya, encontramos toda una serie de posibilidades en relación a ese Ram que no existen en otras moradas, como Vaikunta. Allí encontramos que Ram tiene hermanos, Lakshman, Bharat, Shatrugna, que posee su madre, que posee su padre, que posee, además Dasharat, Kausalya, posee eh, esposa, obviamente, Sita. Posee diferentes, obviamente, devotos como Sri Hanuman. Entonces, diferentes devotos sirviéndole, rodeándole, un séquito en el cual Sri Ramachandra experimenta diferentes razas. Dasya, Vatsalya, Sakya, Madhurya, lo cual no se encuentra disponible en Vaikunta. Vaikunta principalmente, sí, encontramos a Lakshmi, un cierto tipo de Madhurya, encontramos dasas, sirvientes, encontramos Santa Rasa, pero no encontramos Vatsalya o Sakya. Y tampoco encontramos la plena ecuación de Das incluso, sino cierta porción de ello. En Ayodhya se ve el pleno rango de posibilidad en el sentido de que los diferentes razas centrales están los Charibhav, Dasi, Sakya, Vatsalya y Madhurya presentes en una medida, aunque como sabemos al mismo tiempo, un sadhaka que anhela entrar en Ayodhya principalmente va a poderlo hacer a través del portal de Dasya, del Dasya Bhav de Hanuman en particular. Por lo tanto, aunque se nos muestra un portal de Vatsalya, Sakya, Madhurya, no es un portal que un sadhaka al cual pueda acceder, pero interesantemente lo que sí genera eso es, indirectamente se nos indica en otra parte, si alguien desea eso como sadhaka, puede acceder a Sakya, Vatsalya y Madhurya, lo cual se encuentra en Golok, Golok Dwarka, Golok Mathura y Golok Vrindavan. Pero al mismo tiempo, Ram Lila Ayodhya es una morada de por sí, en la cual devotos con Adhikar para Ram Bhakti, debido a diferentes Bhakti Samskars en esta vida, en vidas previas, van a sentir una total atracción, total afinidad en esa dirección y nosotros como practicantes de Krishna Bhakti, quizás probablemente la mayoría, al menos de nosotros, no tenga esa afinidad debido a ciertos samskaras adquiridos, aunque también van a existir ciertos casos como vamos a compartir hoy, por lo tanto vemos que hay lugar para todo esto, pero incluso si uno no tuviese afinidad es importante valorarla y aprender de ella de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera incluso que nutra nuestra propia afinidad. Hoy estamos conversando en la sobremesa, luego del almuerzo, sobre algunos ejemplos de este tipo, por ejemplo el famoso caso de Uddhav. Estamos comenzando a hablar al respecto en nuestro ciclo de Brahmar Gita. Entonces, Uddhav, cuando él se retira de Vrindavan, todavía no llegamos allí, todavía él no llegó a Vrindavan, está emprendiendo rumbo en esa dirección, pero cuando él termina su misión allí, se retira luego de estar casi un año en Braj, él recita una serie de oraciones memorables
Y una de ellas, quizá la más famosa, dice Samaho charanarenu jasammahamsim brindavanikima pigulma latoshadinam jadustyajan sajanamare patam chahitva bhejur mukunda padabim shrutibhir bimrigim. Entonces él le ora a las gopis, glorificando cómo lo han dejado todo, como dijimos, en pos de Krishna Bhakti, como han hecho el mayor de los sacrificios nunca antes visto ni aquí ni allá. Pero el punto al que voy es, Uddhav ora por nacer como una enredadera, una brizna de hierba en Vrindavan, para ser tocado por el polvo de los pies de las gopis y de alguna manera empaparse de la intensidad devocional de ellas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Uddhav quiere ser una gopi? No. Uddhav es un asociado eterno de Bhagavan, por lo tanto posee Sthai Bhav de manera eterna, Nitya Siddha, y su Nitya Sthai Bhav, por decirlo así, es ¿cuál? Dasya mezclado con Sakya. Entonces el punto al que voy aquí es, él se asocia con Vaishnavas, por decirlo de alguna manera, de otra afinidad, él se nutre de ello y ora para verse empapado de ciertos elementos de ese Bhav sin el modificar su propia afinidad. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy aquí. Si yo me encuentro, y uno aquí puede decir, no, pero Uddhav era de un raza inferior y las gopis de un raza superior. Aquí no, aquí ya a este punto no es correcto expresarnos en términos inferior o superior. ¿Qué quiere decir? Que entonces las gopis que están en raza superior no se van a inspirar con nadie más porque nadie está por encima de ellas. No, vemos que las gopis, si uno estudia el Benu Gita, por ejemplo, ellas contemplan cada elemento inanimado de la naturaleza y nutren su bhava, encuentran udipana, encuentran un estímulo en todo, ven todo, tiene más bhakti que nosotras. Entonces realmente si uno es un devoto en serio, con todas las letras de la palabra, uno va a encontrar inspiración en cualquier otro devoto. Si uno aspira por bhakti, donde quiera que el bhakti aparezca, nos vamos a nutrir de ello. Obviamente hay formas y formas de nutrirnos, no quiere decir que si yo aspiro al Krishna Bhakti y me encuentro con un Ram Bhakta, me voy a nutrir de tal manera que ahora me quiero volver un Ram Bhakta. No, no, no de esa manera, pero sí de una manera que nutra mi propia afinidad. Como vamos a ver también algunos famosos ejemplos más adelante. Pero uno de los tantos ejemplos es el de Uddhav, y es importante, como digo, entender que cuando hablamos de Ram, Krishna, Gauranga, quien fuere, Nrsimhadev, Balaram, etc., Vamandev, distintos Dasavatar, hay muchas formas del mismo absoluto, no son diferentes personas. Estamos hablando de la misma persona, por lo tanto, en el nombre de adorar a cierta forma de esa persona y terminar insultando o desmereciendo otra forma de esa persona, no va a ser algo nutritivo para nuestra práctica. Incluso si quisiéramos hablar únicamente de Krishna por un momento, sin hablar de Ram, hay muchos Krishnas también. Está el Mathuresh Krishna, Dwarkesh Krishna, Brajendranandan Krishna. Entonces, que vamos a aceptar a un Krishna y a rechazar a los demás. Entonces, tenemos que aprender a acomodar esta idea. Estamos hablando de la persona suprema, Purushottam, con posibilidades ilimitadas. Él es una persona, pero se expresa de forma ilimitada a través de su Achintya Shakti. Entonces, en Bhava hay muchos Krishnas, incluso. Hay muchas formas del absoluto, e incluso si hablamos solo de Krishna, hay muchos Krishnas, en Bhava, en disposición interna. Pero en Tattva, en comprensión filosófica, metafísica, estamos hablando de una misma persona. Como dijimos, el Srimad Bhattan dice, Vadanti Tattvavidas Tattvam Jnanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate. Es un verso muy importante del Bhagavatam. Y allí se declara, Vadanti Tattvavidas, los sabios, los videntes de la verdad han concluido que Tattvam Jnanam Advayam, que la verdad absoluta es sustancia no dual, consciente, es un tattva, es una categoría, es una persona. No estamos hablando de varios tattvas, es un mismo tattva, una misma entidad. Pero presenta tres disposiciones incluso. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan. Iti Shabdyate. Brahman, Paramatma y Bhagavan son un tattva. Me explico, son una misma entidad. No estamos hablando de diferentes personas. Paramatma por allí, Brahman por allá, Bhagavan por aquí. Brahman, Paramatma y Bhagavan son tres
concepciones del mismo absoluto, son uno. Entonces, ¿qué decir si nos dirigimos a Bhagavan y empezamos a mencionar diferentes rostros de Bhagavan? Si incluso otras facetas aparte de Bhagavan como Brahman y Paramatma no son aparte, estamos hablando del mismo absoluto integrado, no dual. ¿Qué decir si entramos en Bhagavan y analizamos sus diferentes rostros? Entonces es muy importante, suena muy simple esto, pero muy importante llegar a esa realización a través de nuestra práctica, a ese sentimiento. No solamente una comprensión, comenzamos por una comprensión, pero llegar a esa realización. Otra de las formas, interesantemente, en la que Sri Ramachandra aparece en la tradición Gaudiya es la famosa manifestación de Sadbuj, Sadbuj Mahaprabhu, una manifestación muy interesante que Sri Chaitanya Dev revela, al menos en 3 ocasiones, dentro de lo que son las diferentes biografías autorizadas de Sri Chaitanya. Sadbuj significa 6 brazos. Generalmente oímos de Dvibhuj o Chaturbhuj. Dvibhuj significa 2 brazos, Chaturbhuj 4. Pero aquí hablamos de Sadbuj, lo cual es una forma que incluye a Sriman Mahaprabhu, Sri Krishna, Braja Krishna y Sri Ramachandra. Entonces, muy interesantemente vemos qué tan cerca Sri Ramachandra se encuentra a la concepción Gaudiya, porque también podrían haber aparecido otras formas allí, pero Krishna y Mahaprabhu obviamente generalmente están demasiado cerca el uno del otro, de vuelta son la misma persona. Y Sri Ramachandra, esta manifestación en particular, aparece aquí también. Entonces Sadbuj posee 2 brazos como Sri Ramachandra con arco y flecha, 2 brazos como Sri Krishna sosteniendo la flauta, 2 brazos como Sriman Mahaprabhu sosteniendo Danda y Kamandalu. Y esta forma Mahaprabhu la revela en 3 ocasiones. Por un lado, en el Chaitanya Bhagavat se describe cómo él le revela a Sadbuj a Nityananda Prabhu en la casa de Srivasangam, durante la famosa celebración de Vyasa Puj, la adoración de Vyasadev, el día después de que Mahaprabhu y Nityananda se encontraron por primera vez. Al siguiente día, Mahaprabhu exhibió Sadbuj. Se declara esto en el Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Chandrodaya Natakam, Chaitanya Charitamrita, por lo tanto es algo bastante confirmado. Por otro lado, quizás la más conocida de estas manifestaciones es la que Mahaprabhu le comparte a Sarvabhauma Bhattacharya en su hogar en Jagannath Puri, poco tiempo después de, prácticamente como el jaque mate de la conversión del Bhattacharya, el más grande pandit de esta gran ciudad. Entonces, apenas Mahaprabhu llega a Jagannath Puri, como sabemos, prácticamente el primer día de su llegada comienza la conversión de Jagannath Puri en la forma de la conversión de Sarvabhauma, y esto como concluye nuevamente con la exhibición, el darshan de Sadbuj, que esto también es narrado en Chaitanya Bhagavat. Y luego una tercera exhibición de esta forma que incluye a Sri Ramachandra se da a Maharaj Prataparudra, el rey de Puri, 2 años luego de la revelación que Sarvabhauma recibe. Porque recordemos, Sarvabhauma tiene este darshan, es convertido y todo Puri queda prácticamente convertido. Mahaprabhu parte del sur de la India aproximadamente por 2 años. Prataparudra Maharaj no estaba allí, no conoció a Mahaprabhu, por lo tanto luego de esos 2 años se da el encuentro con ciertos pasatiempos de por medio y eventualmente parte de esa conversión al rey de Puri tiene que ver con este darshan. Luego el tour por el sur de la India de Sri Chaitanya. Esto se narra en el Chaitanya Mangal de Lochan Das Thakur y también en la biografía, la primera biografía de Mahaprabhu compuesta por Murari Gupta, que es un punto interesante que ya vamos a mencionar, Sri Krishna Chaitanya Charit Mahakavya. ¿Quién es Murari Gupta? No puedo contenerlo, tengo que decir ahora, es Sri Hanuman en el Gaur Lila. Entonces Sri Hanuman, un devoto estelar, la figura paradigmática de Dasya Bhakti en el Ram Lila, es quien compone la primera biografía autorizada de Sriman Mahaprabhu. Entonces, para que entendamos qué tan íntimamente conectados se encuentran todas estas diferentes representaciones, manifestaciones del absoluto. Entonces, al hablar de esta forma Sadbuj, también podemos decir, bueno, 3 diferentes tipos de énfasis en el absoluto. Si hablamos de Ram, generalmente Ramachandra, él es Purushottam, obviamente, la persona suprema, y a veces le es llamado Maryada Purushottam. Maryada, como lo compartimos en nuestro ciclo de la etiqueta Vaishnava al inglés,
Maryad significa buen comportamiento, básicamente, conducta apropiada. Entonces, Maryad Purushottam significa el Ser Supremo exhibiendo el más elevado estándar de conducta apropiada de Maryad. Entonces, Sri Ramachandra es Maryad Purushottam. Luego, Krishna es Lila Purushottam, el Ser Supremo abocado al lila, al juego divino, a la interacción amorosa con sus devotos, lo cual lleva por momentos a no seguir tanto Maryad, aparentemente al menos. Y luego, Mahaprabhu es Prem Purushottam, quien es la persona suprema saboreando Prem y distribuyendo Prem, lo cual obviamente Krishna lo hace en cierta medida, pero sabemos que Sri Krishna como Mahaprabhu viene a saborear un tipo de Prem que para él era desconocido, Radha Bhav, y como consecuencia de ello, esa experiencia termina volviéndose parte de su distribución. Entonces, el Gaura Avatar gira mucho más alrededor de esta idea de Prem Purushottam. Entonces, sí tenemos como Ram, Krishna y Gaur son respectivamente conocidos como Maryad Purushottam, Lila Purushottam y Prem Purushottam. Y todo esto queda representado en la noción del Sadbuj, que los Gaudiyas adoran. Hay muchas deidades de Sadbuj en diferentes templos Gaudiyas. En su Chaitanya Chandrodaya también, la obra de Kavi Karna, porque es una pieza teatral interesante, él expresa una idea similar también específicamente en términos de Sadbuj. Él dice que algunas personas mencionan que estas 6 formas, estos 6 brazos, perdón, que con estos 6 brazos él se dirige a Mahaprabhu, tú matas a los 6 enemigos del mundo, Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsarya. Entonces hay diferentes formas en las que podemos concebir, acercarnos a todo eso. Pero especialmente, y algo que personalmente me interesa enfatizar aquí, y es algo que Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati menciona al comentar sobre esta sección, él dice que al Mahaprabhu exhibir este Sadbuj, esta manifestación divina única, él está tratando de establecer claramente el principio de Achintya Veda Veda, que como sabemos significa inconcebible unidad y diferencia entre el Ser Supremo y sus energías, lo cual podríamos decir se refiere al Ser Supremo y sus diferentes formas, porque las diferentes formas del Absoluto son resultado de la interacción con su energía devocional, con Bhakti, como sabemos. De acuerdo a un tipo de Bhakti, va a haber un tipo de presentación del Absoluto. En la medida que uno se acerque a Bhagavan con un bhava en particular, él va a reciprocar acorde, en una forma acorde, en un lila acorde, en términos acordes, en un humor acorde. Por lo tanto, podríamos decir, Sri Ramachandra es el subproducto del Bhakti, del Dasya Bhakti de Hanuman. El Dasya Bhakti de Hanuman necesita corresponder con un objeto exactamente perfecto y justo con ese tipo de devoción. Y eso lo llamamos Sri Ram. El Vatsalya Bhava de Yasoda va a tener un Vishaya Lambana, un objeto perfecto, único, justo, que corresponda con el tipo de emoción. El devoto desarrolla un deseo de servir y de amar a Bhagavan de una manera, y Bhagavan vive para satisfacer ese deseo. Por lo tanto, el devoto tiene un deseo de servir a Bhagavan de una manera, eso inmediatamente genera un deseo en Bhagavan de recibir ese servicio de esa manera y adoptar una presentación correspondiente para recibir eso. ¿Se entiende el punto? Entonces, desde ese lado podemos entender cada una de estas facetas del absoluto, ligadas a un tipo de bhakti que predomina en el lila, que es regido por esa forma en particular, Ayodhya, Navadvip, Vrindavan, Mathura, Dwarka, etc. Entonces aquí Prabhupada Bhaktisiddhanta menciona esta idea. Al mostrar Sadbuj, Mahaprabhu muestra Achintya Vida Ved, diferentes formas del Señor, de Bhagavan, diferentes energías, y cómo esto es posible, cómo esto es permisible, cómo esto ha de ser incluso glorificado debidamente. El principio de la diversidad expresado en el marco de la unidad. Recordemos, estamos hablando de la verdad absoluta, no dual. Entonces hay un cimiento de unidad. Y sobre esa base de unidad en tattva surge la diversidad en bhava, las diferentes disposiciones devocionales, en donde cada devoto desea servir a Bhagavan de una forma u otra, y todo ello ha de ser, como digo, no solo respetado, sino celebrado
y necesitamos aprendernos a nutrir de todo eso. Mahaprabhu mismo, él mostró un gran respeto cuando él encontró este bhava en sus asociados, como dijimos, aunque predominantemente sus asociados se veían inclinados a, al tipo de bhakti encontrado en Vrindavan, además del tipo de bhakti obviamente que en sí predomina en el Gaur Lila. Algunos de sus asociados provenían del Ram Lila o poseían una afinidad para adentrarse en el Ram Lila. Algunos venían de allí, otros se dirigían hacia allí. Famoso ejemplo, como dije, algunos de los que venían de allí, un Nitya Parishat de Sri Ramachandra es Murari Gupta, uno de los asociados principales de Sri Chaitanya, y podemos encontrar, sobre todo en Chaitanya Bhagavat, interacciones muy, muy íntimas, muy especiales entre Bhagavan y Sri Murari. No vamos ahora a entrar al respecto en detalle, no me quiero extender de más, pero después está la famosa historia de Anupam, como ya quizás la conocen, el hermano de Rupa y Sanatan, con quienes hicieron los tres un voto de por vida adorar a Radha y Krishna. Y cuando Anupam el otro día comparte a sus hermanos, no pude dormir, mi mente estaba perturbada, siento que mi corazón ha sido vendido a Sri Ramachandra tiempo atrás y no puedo concebir abandonar esa adoración. Eso realmente significa tener bhava. ¿No? Incluso con hermanos como Rupa y Sanatan, recibiendo bhakti samskaras para Krishna Bhakti tan poderosos y aún así viéndome inclinado en la dirección del Ram Lila. Significa tener un sentimiento profundo. ¿Y qué hizo Mahaprabhu con el sentimiento cuando se le presentó el caso? Él dijo este famoso verso, ¿no? Bendito es aquel, o glorioso es aquel Señor, es aquel devoto que no puede abandonar a su Señor, y bendito es aquel Señor que no puede abandonar a su devoto. Con esto dando su aprobación al Bhava de Anupam. Y como sabemos, cuando Mahaprabhu viajó por el sur de la India, él también encontró un brahmana quien le ayudó que le invitó a almorzar, honrar prasad, y cuando Mahaprabhu esperaba, eventualmente ve que el brahmana tenía una afinidad por Ram y que se comportaba de manera poco usual, considerablemente absorto en el Ram Lila. Y siendo el almuerzo no llegaba con el paso del tiempo, él se acerca y le pregunta, ¿dónde está vamos a almorzar? ¿Necesitas ayuda? Y le dijo, ¿cómo podemos pensar Sí, sí, primeramente le dijo, estoy yendo al bosque a buscar algunas raíces y frutos junto con Lakshman y pronto vamos a empezar a cocinar. Totalmente absorto en el lila. Pero Mahaprabhu apreció eso. Y luego un tiempo seguía sin llegar el almuerzo y al Mahaprabhu indagar, este devoto le dijo, ¿cómo podemos pensar en almorzar, en comer? Si Sita ha sido secuestrada por Ravana, tenemos que ver la manera de traerla de regreso. Entonces Mahaprabhu realmente apreció la, la absorción en el Ram Lila de este devoto, no intentó convertirlo. Pero sí se afligió al ver la ansiedad de este devoto y trató de convencerlo. Sita no ha sido secuestrada, Ravana no puede tocar a Sita, es imposible. Y eventualmente cuando Mahaprabhu continuó viaje y volvió a su regreso, el viaje a pasar por ese lugar, él en el camino había encontrado un verso del Kurma Purana que describe cómo en verdad Ravana secuestró Maya Sita, una cita ilusoria y no la cita real. Y Mahaprabhu con mucha ansiedad fue corriendo donde este devoto y le entregó el verso, tratando de asistir su bhava, de nutrir su sentimiento por Ram Lila. Entonces vemos cómo Mahaprabhu no solo respetó el bhav, no trató de convertirlo a otro linaje, por decirlo así, sino más bien estuvo ocupado en servir y nutrir ese sentimiento. Entonces vemos desde qué lugar la propia deidad de nuestra Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, Sri Chaitanya Dev, cómo él lidiaba cuando Ram Bhaktas se cruzaban en su camino, de una forma u otra. Entonces, Ram Bhakti es algo hermoso, más allá de vuelta de que para alguien en particular pueda no ser la proyección última, no quiere decir que no sea hermoso y que no podamos ornamentar nuestro proyecto devocional con ese bhakti, así como cualquier otro bhakti, como hace un tiempo atrás, un mes o 2 meses atrás, tuve la oportunidad en un mes y medio de visitar un templo de la Sri Sampradaya y participar, ser testigo de la adoración que llevaban a Sri Venkateshwar, muy al estilo del sur de la India, Abhishek y recitación de Upanishad, Veda, y obviamente nos sentíamos en una sucursal, una embajada de Vaikunta. Y al mismo tiempo era muy atractivo, muy hermoso ver la absorción y el espíritu de servicio de los sevakas en el altar, limpiando, bañando, ofreciendo los diferentes ítems a Bhagavan en un humor diferente,
pero en donde uno seguía sintiendo, aquí hay bhakti, aquí hay afecto, aquí hay deseo de ofrecer anukul seva, servicio favorable. Entonces no deja de ser algo que capturamos y de alguna manera lo procesamos de acuerdo al filtro de nuestra propia escuela, sin duda, pero termina expresándose en el marco de nuestra propia escuela, pero no deja de ser un impacto favorable. A este respecto les quería compartir, ya lo he mencionado más de una vez, pero hay una sección que me gusta mucho, varias obviamente, a este respecto del Brihad Bhagavatamrita de Sri Sanatana Goswami, en donde él describe el intercambio en la primera sección que se da entre Hanuman y Narada Muni, lo cual, como digo, se representa toda una gran oportunidad para perfeccionar nuestro diálogo interreligioso o intrarreligioso, como digo a veces, para conversar con alguien de otra doctrina, otra entre comillas. También eso me va a obligar a prestar atención cómo yo ando procesando mi propio ideal, en base a qué tanta capacidad tenga de nutrirme del ideal del otro. Eso va a hablar de qué también estoy situado en mi propio ideal. Entonces, lo hermoso del Brihad Bhagavatamrita, y este es un libro de los primeros, básicamente el primer libro de nuestra Gaudiya Sampradaya, compuesto por Sanatana Goswami, en la primera parte en donde se narra la búsqueda de Narad Muni, por el más sí, básicamente la más elevada devoción, y luego viene el viaje de Gopakumar en relación al sitio que corresponde con ese bhakti. Pero el punto de Narad Muni va pasando por diversos devotos. Y cada devoto que Narad Muni encuentra, él comienza a glorificarlo de manera genuina y a apreciar su bhakti, su entrega, y glorificarlo como lo máximo. Pero cada uno de esos devotos que recibe esa glorificación, humildemente rechazan esa glorificación, diciendo, no, yo no soy esa personalidad. Más bien tal devoto está por encima de mi cabeza, ve donde él. Y así sucesivamente, cada devoto que Narada Muni va visitando se encuentra con esa misma respuesta. No, yo no soy tan grande, tan profundo, tan avanzado, ve donde él. Entonces eventualmente él llega donde Prahlad Maharaj y comienza a glorificar su bhakti, Uttam Bhakti, Sudha Bhakti. Pero Prahlad Maharaj en su humildad comienza, no, no, no. Si quieres ir donde alguien con bhakti real, ve donde Hanuman. Estoy resumiendo obviamente esta sección. Entonces allí es donde Narad Muni se dirige inmediatamente donde Hanuman. Hanuman, Narada son personas que tienen capacidad de transportarse rápidamente. Entonces allí Hanuman llega y, como vemos, Narad llega y comienza a glorificar a Hanuman. Y Hanuman nuevamente comienza a negar que yo soy el más afortunado y comienza a glorificar a los Pándavas. Nadie se siente el mejor devoto. Y lo interesante, obviamente, toda esta escalinata llega hasta culminar, como se imaginarán, en Brindavan, las gopis, pero de vuelta no es que ellas se consideren las mejores devotas, ¿no? Todo lo contrario. Pero bueno, el punto es que cuando Narad Muni está hablando con Hanuman, y Hanuman dirige a Narad donde los Pándavas, entonces Narad se ve inspirado por la glorificación que Hanuman hace de los Pándavas y de su tipo de bhakti en Dwarka. Entonces Narad le dice, vamos a Dwarka entonces, Hanuman, sí, Hanumanji. Entonces Hanuman responde. Y Hanuman, interesantemente, en esta sección, él sabe, Krishna está en Dwarka y Krishna no es diferente de mí, Ramachandra. Él tiene en claro que el tatua. Él no piensa que Krishna es alguien más, aparte de mi Istadev, de mi Prabhu. Él entiende, Krishna es Sri Ram, pero apareciendo en esa forma. Entonces, les quería compartir unos pocos versos en donde Hanuman responde a Narad Muni, mostrando justamente, pese a que él glorifica interesantemente el bhakti de los Pandavas como superior, y uno podría decir la forma, en un sentido objetivamente hablando, de Krishna como superior, superior en el sentido, si él glorifica el bhakti de los Pandavas como superior, implica que el objeto de ese bhakti también es superior, y así sucesivamente, objetivamente, pero en última instancia subjetivamente, eso es lo que termina contando, que es lo superior para cada uno de nosotros. Como digo, a veces uno puede decir objetivamente, el mango es la fruta más dulce, sí, pero subjetivamente no necesariamente el mango sea nuestra fruta preferida, porque quizás no nos guste tanto el dulce. Quizás una uva o una naranja sea nuestra favorita, un pomelo. Pero objetivamente el mango sigue siendo el más dulce, pero no quiere decir que tenga la mayor predilección por ello, de acuerdo a
samskaras adquiridos. Entonces, de la misma manera uno puede decir objetivamente hablando, el bhakti de Vrindavan es el más dulce, especialmente el de las gopis, saturado madhurya, maduram, maduram, como diría Bilba Mangal, dulce, dulce. Pero de vuelta, no todo el mundo tiene tanta afinidad por la glucosa trascendental, por decirlo así. Entonces cada cual va a sentir que su afinidad es la mejor desde este lugar, de un lugar humilde. Aunque incluso objetivamente pueda señalar en una dirección objetivamente superior. Entonces, en este marco es que Hanuman se expresa muy bellamente y él, cuando Narada de vuelta le dice a Hanuman, vamos a Dwarka. Entonces Hanuman dice, yo simplemente me encuentro más atraído al Ser Supremo en su identidad eterna como Raghunath, el hijo de Dasarat, y la alegría de madre Kausalya, Sri Ramachandra. Con su corazón siempre suave, con una compasión natural y libre de todo engaño. Su naturaleza está desprovista de todo comportamiento torcido. Él demuestra cómo seguir el Dharma apropiadamente y él sostiene el estricto voto de tener una sola esposa, Ekapatni Brat. Él posee un hermoso rostro, el cual siempre se encuentra mirando hacia abajo con cierta modestia debido a una amabilidad excesiva. Su exaltado carácter es placentero para todos. Él se mantiene parado, arco en mano, siendo el rey de reyes, el héroe de la ciudad de Ayodhya, servido por Sita y Lakshman, y por el hermano mayor de Bharat. No, y siendo él el hermano mayor de Bharat. Él rige por sobre la raza de monos, que son como su querido amigo Sugriva, y le otorga su refugio a Vibhishana. Al yo escuchar los pasatiempos de Krishna, el intenso amor que yo siento por mi amo ha aumentado. Por lo tanto, yo creo que preferiría quedarme aquí, constantemente viéndolo a él en su forma de deidad y bebiendo el néctar de sus pasatiempos. Debido a que mi afecto por Ram ha aumentado, me quedaría aquí en Kim Purusha Varsha. Esta narrativa se da en el planeta Tierra, en Dwapara Yuga, por lo tanto Ramachandra no está ejecutando su lila en la Tierra porque no es Treta Yuga, sino que Krishna está, pero Hanuman es descrito estando allí, en separación de Ram y adorando a Sri Ram en su forma de Srimurti. Entonces, interesantemente aquí él menciona, al yo escuchar, al glorificar los Pándavas y el bhakti de los Pándavas por Krishna y Krishna en Dwarka, al escuchar todo esto, mi amor por Ram aumentó. Esa es la naturaleza de vida que debería acontecer. Luego, y él concluye diciendo, y me quedaré aquí adorándolo. Y cuando el Señor, y si mi Señor, refiriéndose a Krishna, entendiendo que no son diferentes, si mi Señor en Dwarka me llama por momentos con algún propósito, por su gran misericordia quizás Él me dé la posibilidad de servirlo nuevamente. O si estando inspirado por afecto hacia mí, Él me llama únicamente para mostrarme su hermosa forma, la cual es más querida para mi vida, ¿no? La de Sri Ram yo iré también. Entonces, básicamente le está diciendo aquí, inspirado por su afecto hacia mí, quizás él me puede llamar para mostrarme su forma de Ram, la cual es más querida que mi propia vida. Hay una famosa historia a este respecto, muy, muy linda, en donde quizás la conocen también, pero no está de más compartirla. Y en una ocasión, Bhagavan, él desea dar una enseñanza a Garuda, a la ave transportadora de Vishnu. Entonces Vishnu, sí, llamémoslo así, Vishnu, Krishna mismo, Krishna en Dwarka, quien Garuda aparece allí y le sirve. Entonces Krishna lo llama en Dwarka Garuda y le dice, trae a Hanuman aquí, de Kim Purusha Varsha, él se encuentra en Kim Purusha Varsha, tráelo donde mí. Entonces Garuda va inmediatamente a cumplir con la orden de su amo, a toda velocidad, llega aquí en Purusha Varsha y dice, oh Hanuman, el rey de los Yadus, Krishna en Dwarka, te está llamando, ve rápidamente. Esa es la psicología de Garuda. Mi amo llama, ve inmediatamente. Entonces Hanuman escucha ello y está absorto en devoción a los pies del loto de Ram, obviamente. Obviamente entendiendo a la misma persona, pero absorto en esa dirección en particular, y se dice que Hanuman ignoró tales palabras. Entonces Garuda entró en ira y lo tomó a la fuerza Hanuman para llevarlo donde Krishna Dwarka. Y se dice que Hanuman
simplemente con la punta de su cola lo tocó a penitas y, ¿no?, envió a Garuda de regreso a Dwarka, lo envió volando a Dwarka. Entonces, Bhagavan lo ve allí a Dwarka y le dice: Garuda, ¿qué pasó? Ve nuevamente y dile ahora a Hanuman: Ram te está llamando. Entonces, y Krishna mismo allí en Dwarka se transforma en Ramachandra y Balaram se vuelve Lakshman. Se dice que Satyabhama, quien es una de las reinas allí principales en Dwarka, no pudo convertirse en Sita. Entonces Krishna comenzó a reírse e hizo que Rukmini se volviese Sita y la situó a su lado en Dwarka. Entonces Garuda va donde Hanuman nuevamente y le dice: Ram te está llamando. Al escuchar eso, se dice Hanuman inmediatamente se llenó de dicha y fue corriendo y llegó a Dwarka, en relación a lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Entonces allí él vio a Sri Ramachandra, entendiendo Krishna y Ramachandra son la misma persona, y comenzó a glorificarlo, ¿no? Y obtuvo lo que él deseaba, Bhagavan estando completamente complacido con él. Entonces, como dijimos hace un rato, Krishnadas Kaviraj Goswami enfatiza este punto también en Chaitanya Charitamrita. Cada devoto va a sentir que su relación con Bhagavan es la mejor, y cada devoto va a tener razón, va a estar en lo cierto. Desde un lugar subjetivo, en términos de bhava, la diversidad tiene lugar, si hay una debida base de unidad. Si no hay una debida unidad, una debida comprensión de tattva, incluso si nosotros podemos decir: no, mi inclinación es hacia el Braja Bhav, es lo más elevado. Si eso no está fundamentado en una debida comprensión de tato, en donde comprendo, respeto y me nutro de las demás formas de bhakti, ese bhava que yo estoy queriendo cultivar no está bien sustentado, no está bien fundamentado. Puede dar lugar incluso a aparad, puede dar lugar a sectarismo, ofensa, etc. Entonces, como dijimos, objetivamente sí podemos decir: este lila es el más dulce, pero de vuelta, cada paladar tendrá su gusto específico, subjetivamente hablando, y algunos se verán inclinados hacia el Krishna Lila. Dentro del Krishna Lila, obviamente, hay niveles de dulzura en Braj, que decir, fuera de Braj, siendo igual Krishna Lila, Mathura, Dwarka, y en otras partes como Ayodhya, Vaikunta, etc. Entonces, de ese lugar es importante apreciar todas las formas de bhakti, porque nosotros estamos buscando bhakti, obviamente. Con el paso del tiempo uno va a sentir una atracción a un tipo de bhakti en particular, lo cual no significa que uno en ningún momento desmerezca o desprecie ningún otro tipo de bhakti, porque inmediatamente eso va a corresponder con la forma, el objeto de ese bhakti. Entonces, si yo desprecio a Ram Bhakti, estoy despreciando a Ram. Si yo desprecio Vishnu Bhakti, estoy despreciando a Narayan. Si yo, lo que fuera, si yo desprecio Sakya Bhakti, estoy despreciando a Krishna como objeto de ese Sakya Rasa en Vrindavan. Entonces es muy importante que nuestra búsqueda por raza sea fundamentada en apreciación, humildad, compasión, respeto. Y en este caso, en un día como la fecha, y por eso es como Gaudiya Vaishnav celebramos Ram Navami. No es que no, nosotros no tenemos nada que ver con nada aparte de lo que sea Krishna. Quizá algunos Vaishnavas puedan sentir esa afinidad y justificarla debidamente con un tipo de bhava que ha emergido en su corazón, donde realmente simplemente sienten una desesperada necesidad de absorberse en una dirección en particular. Hay lugar para eso también. Tengamos en cuenta eso. Y desde ese lugar tenemos que entender declaraciones fuertes que a veces uno va a escuchar de, no sé, personalidades como Prabodhananda Saraswati, que él va a decir: ¿qué importa lo que hicieron todos los demás avatars? ¿Qué importa que Varaha haya alzado la tierra y que Nrsimha haya aparecido? ¿De qué valor tiene eso si ahora en Kali Yuga ha aparecido Mahaprabhu? Entonces, desde un lugar muy extático, le está diciendo: él no está cometiendo aparada a los Das Avatar, él no está despreciándolos, simplemente está enfatizando: estamos en Kali Yuga, él es el avatar de Kali Yuga y trae algo único, concentrémonos especialmente en esa dirección. Pero si uno imita eso sin debidamente, sin tener la debida comprensión, sin tener el bhava de alguien como Prabodhananda, probablemente uno cometa ofensa. Entonces es por eso que para un devoto estándar, digámoslo así, que aspira a la devoción sostenible, madura, Madhyam Bhakti, Madhyam Adhikar, con criterios generalmente, obviamente, en nuestro calendario Vaishnav se encuentra allí la celebración. Ram Navami, Nrsimha Chaturdasi, el próximo mes, Bhamana Dwadasi,
las diferentes apariciones de diferentes personalidades, incluso aparición, desaparición de acharyas de otros sampradayas, Ramanujacharya, Madhvacharya, ellos aparecen incluidos en nuestro parampara. Entonces vemos hasta qué punto hay lugar a que todo eso sea parte de una forma u otra de nuestra práctica y de vuelta, dependiendo de la afinidad de cada cual, en algunos casos no solo será parte de nuestra práctica, sino que será el todo de la práctica de ciertos sadhakas. Va a haber diferentes proporciones y hay lugar para todo ello. El movimiento de Mahaprabhu tiene su amplitud y tiene su profundidad. Entonces, en esas dos combinaciones prácticamente hay lugar para todo y todos, desde un lugar obviamente correcto, no de cualquier forma. Entonces, ese lugar, hoy estamos celebrando Ram Navami, estamos celebrando Sri Ramachandra, una personalidad, la suprema personalidad de Dios en esta forma en particular. Quería compartirles para ir cerrando ya un verso muy, muy bonito que hoy publicó un devoto, un verso, una obra llamada Bhagavad Champu, de un autor llamado Abhinav Kalidas, en donde se glorifica especialmente la gracia de Ramachandra, tratando de hacer full circle, de cerrar con lo que comenzamos hablando, este famoso verso que hablaba de Tabasmiti, de decir soy tuyo y recibir plena protección. Entonces, algo similar en este verso que dice Labdha bhavat pada sarojya paraga jala sangam sila pijada bhava mamunchatashu stambham bhajami hridayena bhavantameva chitram chiraya pariramya sarira koham. El verso dice, al alcanzar el más leve contacto con el polvo cual polen de tus pies de loto, incluso una roca abandona su inercia y se convierte en el ser humano llamado Alya inmediatamente. Yo, sin embargo, continúo nutriendo mi stamba, mi inercia, incluso aunque ya soy un ser humano y te he aceptado con todo mi corazón durante un largo tiempo. Qué tan irónico, qué tan sorprendentemente irónico es esto. Entonces, es un verso de lamentación de un Ram Bhakta en el cual él utiliza uno de los tantos famosos pasatiempos en el que Sri Ramachandra convierte a una roca en un ser humano, que en verdad era una personalidad que había recibido una maldición para terminar tomando esa forma. Pero este devoto, el autor de este verso, utiliza este lila para decir, así como tú tocaste una roca que es inerte y la convertiste en un ser humano, el cual se llamaba Halya, por entrar en contacto con el polvo de tus pies de loto. Por mi lado, yo soy un ser humano y te estoy intentando adorar, pero aún continúo nutriendo mi stamba. Stamba significa parálisis o inercia, como diciendo, aún todavía soy como una roca, aunque tengo forma humana, mi corazón es una roca. Es una manera, obviamente, poética de lamentarnos y de incrementar nuestra solicitud de refugio al Istadev. Entonces se dice que en respuesta a este verso, Sri Ramachandra va a tomar ese verso, pero le va a dar su propio significado con sus ojos y oídos trascendentales. Y cuando este devoto de alguna manera le ora, él lo va a bendecir misericordiosamente y le va a decir Tatastu. Tatastu significa que así sea. Stambam bhaja. Continúa nutriendo tu stamba. Ahora, como dijimos, stamba significa inercia. El devoto menciona la palabra inercia en relación al ejemplo de la roca. Pero también Ramachandra entiende la palabra stambas también se refiere a quedar paralizado debido al éxtasis devocional. Otro tipo de inercia. Un tipo de inercia externo debido a mucho que está pasando por dentro. El otro tipo de inercia en este mundo, por fuera parece que estamos haciendo mucho, pero el corazón está duro como una roca. Entonces, Stamba es uno de los Atta Sattvika Vipakar, de las 8 transformaciones extáticas. Entonces, cuando el devoto le pide, no, yo aquí sigo manteniendo mi inercia, vamos a decir que así sea. Pero él modifica todo el significado de esta oración, manteniendo todas las palabras y todos los términos, pero como resultado el punto es que el devoto realmente empieza a nutrir su sentimiento de stamba, de quedar paralizado debido al éxtasis, ¿no? Al poder abrazar plenamente los pies del loto del todo misericordioso Sri Ram. Entonces vemos cuánto hay para inspirarnos, para aprender y para continuar manteniendo esta apropiada visión
el absoluto no dual, presentando innumerables facetas, innumerables bhavas, innumerables portales de servicio, reciprocando con diferentes devotos, con diferentes matices de bhakti, y uno en medio de todo ello, quizás con cierta afinidad, quizás aún no tan marcada, pero aprendiendo a ser testigo de todo ello de forma totalmente eh, íntegra, de todo de forma noble, de forma gloriosa, como vemos, Mahaprabhu lo enseñó, nuestros acharyas lo han enseñado, y nosotros también debemos enseñarlo con nuestro propio ejemplo. Así que, en fin, algunas ideas que hoy queríamos compartir con ustedes en ocasión de Sri Ram Navami. Esperamos que de alguna u otra manera estas palabras nutran su, su vayan, ya sea en la forma de aquellos que puedan tener cierta afinidad en esa dirección en particular, o aquellos que tengan otro tipo de afinidad, pero que esa afinidad se dé de tal manera que dé lugar a otras afinidades en el marco de respetar, honrar y, como dijimos, incluso poderlas incorporar de tal forma que nutra la propia afinidad que cada cual pueda tener. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Hoy no voy a estar recibiendo preguntas, si es que las tienen, les pido la puedan reservar en todo caso para el domingo, ya que estamos un tanto tarde, me imagino, en especial en algunos otros países, así que agradezco su presencia, su participación, que puedan culminar de manera auspiciosa esta celebración. Nos estaremos viendo muy prontamente. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Ram Navami ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Preman Haribo, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Haribo.